Bueno, la verdad que yo te doy nuevamente la bienvenida a este espacio que he titulado Mujeres que Inspiran, un espacio que también vos en algún momento has tenido la oportunidad de entrevistar también a varias mujeres, ¿no? Y coincidimos en esto, ¿no? Por ahí puede ser una frase cliché, pero mientras haya mujeres, en este caso, ¿no? Que con las que obviamente nosotros compartimos impacte nuestro mensaje, impacte el mensaje que tienen las demás, creo que nuestra misión está cumplida. Así que yo te doy las gracias por este tiempo, Ana, por supuesto, y de poder compartir con sendas comunidades todo esto que tenemos para contar. Bueno, como te decía al principio, gracias a ti, porque como bien dices, al final creo que somos muchas las mujeres que inspiramos, ¿no? De una manera u otra, tenemos ese camino o ese propósito que en un momento determinado no sabes muy bien por qué, escuchamos un poquito a eso que decías, ¿no? A esa vocecita que tenemos dentro y realmente somos quizás las primeras inspiradas, por decirlo de alguna manera, de, y afortunadas también, ¿no? Por escuchar esa vocecita y continuar con ese camino. Así que, como te decía al principio, para mí es un placer estar aquí, es un regalo, así que mil gracias. No te puedo decir otra cosa. Bueno, el tema que nos convoca hoy y que a mí me pareció desde ya muy poético, pero que tiene una profundidad, o sea, vamos a hablar sobre esto. Retratar el silencio. ¿Y por qué pensé en que este podía llegar a ser un título que en realidad abre, digamos, como un espectro enorme, ¿no? Este título, ¿no? Retratar el silencio, porque estamos hablando de un proyecto muy hermoso del que vamos a estar hablando, ¿no? De tu acompañamiento a mujeres a través de la fotografía al desierto, a Marruecos, ¿no? Que no solamente tiene desierto, ya nos vas a contar, pero específicamente me pareció interesante poder en algún punto hacer silencio y conocer qué es lo que te mostró sin palabras esa inmensidad. Ana, mirá cómo empezamos. Así. Wow, pues fíjate, es curioso porque, bueno, la gente que me conoce sabe que soy de hablar muchísimo, de expresar y de comunicar. Y creo que el desierto es de esos lugares que realmente te deja sin palabras, ¿no? Que aun llevando la cámara, debo reconocerte que en muchas ocasiones no he sido capaz de utilizarla y disfrutar de ese silencio, ¿no? A pesar de la fotografía. Y es curioso cómo en ese momento de conexión contigo se te olvida todo. Se te olvida la cámara, se te olvida hablar, se te olvida todo. Y hay momentos en los que realmente, mmm, sin preguntar por qué, notas esa humedad en tu cara y cómo las lágrimas recorren tus mejillas de emoción y no puedes explicarlo, ¿no? No tienes palabras para poder explicar eso. Y hay momentos en los que recuerdas ese momento, vuelves a ese momento en tu vida y sientes esa paz o esa plenitud contigo que, que realmente yo en ese momento decidí que esto tenía que compartirlo con más gente, ¿no? Con, no había manera de poderlo explicar. Tengo fotos increíbles de atardeceres, bueno, esto que estoy por aquí, estoy tirada por ahí por la tierra, en el desierto, por la arena, y hay cosas súper bonitas para contar, pero hay tantas tan bonitas que compartes sin poderlas contar en ese momento, que quizás es ese momento, ¿no? Esa intuición la que te dice es aquí y ahora, y la que te lleva a pesar de los miedos, que creo que también van muy acompañados de esa intuición, hacer cosas que sueñas y que muchas veces piensas que son inalcanzables, ¿no? Y es curioso cómo escuchando esa vocecita, escuchándote a ti, vas consiguiendo
ese momento y vas logrando tus sueños, ¿no? Sin ser en muchas ocasiones consciente de que vuelves a tener un lienzo en blanco para poder pintar, para poder fotografiar y para poder compartir todo eso. Bueno, es como que, digamos, de alguna manera has hecho una crónica, ¿no? De todo ese proceso. Pero vamos a ir parte por parte. Yo soy curiosa, Ana. Porque, a ver, cuando uno piensa en el desierto, lo primero que a uno se le viene a la mente, digamos, es la desolación, ¿no? En principio, ¿no? O al menos esas imágenes estereotipadas, ¿no? Que uno tiene del desierto, donde no hay nada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el desierto si no hay nada? Y resulta que por ahí me dijeron en otra de las entrevistas, resulta que el desierto empieza a hablarte. El desierto empieza a susurrarte cosas que vos claramente dijiste no necesariamente tienen que ser palabras, sino sensaciones. Y yo sé que vos sos muy sensible, sos una mujer súper sensible. Contame y contanos qué sensaciones percibís cuando estás allí ante esa inmensidad. ¿Qué sentís? Pues mira, te diría, Mónica, que desde antes de llegar a tocar la arena con tus pies, es la majestuosidad que tiene ese paisaje. Solamente con verlo te llena por dentro. A medida que te vas acercando, vas notando que eso mismo te llena a ti y que quizás esa sensación de vacío que en ocasiones tenemos, ¿no? De todas nuestras rutinas, que no te da tiempo a pensar en ti, todo eso se va llenando de una luz que dicen que Sevilla tiene un color especial, pero de verdad visitar el desierto, porque yo creo que el sol es más grande, el sol es más amarillo, la brisa es más intensa, los aromas, no sab- es que es, hay muchas veces que es indescriptible con palabras, son cosas que siempre digo que hay que vivir, ¿no? Pero hay que vivirlas porque caminar sobre la arena y notar cómo realmente eh, pasas del calor del día al frío de la noche en el mismo sitio, con las mismas texturas, es increíble. Cómo hay esa cantidad de extremos en un mismo sitio, en un mismo lugar, sin moverte. Eh, Normal que te digan que hay muchas cosas. Ahora ha ocurrido una cosa muy bonita y es que en octubre hubo lluvias densas y el desierto ahora tiene agua. Bueno, siempre tiene agua, aunque no se ve, pero el desierto ahora tiene agua. El desierto ahora está verde. Hay Wow. verde, hay lagos. Es increíble, increíble de verdad ver esa estampa. Si ya de por sí el desierto te llena, esa inmensidad, ese mar de olas, con las dunas que te trasladan, ¿no? A verlo con agua, ver ese verde, es espectacular. Y quizás eso también te hace llegar a una reflexión que es cómo algo en lo que tú piensas, como decías, ¿no? Ese estereotipo de está muerto, no tiene nada, cómo florece, se llena de vida y la vida cambia completamente en cuestión de 20 días. O sea, ha habido lluvias, cesan las lluvias y la vida ha cambiado por completo. Vuelve a haber flamencos en el desierto. Wow. Bueno, Entonces, sí, es espectacular. Por eso da. hay cosas que incluso a nivel personal, haciendo esa comparativa, que muchas veces pensamos, ¿no? De yo qué voy a hacer, yo ya con esto no puedo, no tengo, no soy capaz, no. Y sigues trabajando y hay algo que llega un día y te abre esa ventana a poder empezar a poder cumplir esos sueños, a escuchar esa vocecita interna y decir, bueno, estoy aquí ahora y soy capaz de todo, ¿no? Entonces, si el desierto puede florecer, imagínate nosotras. Bueno, justamente, justamente, la verdad que
primero que se te ilumina la cara cuando nos contás todo esto, el que te está mirando, la sonrisa de oreja a oreja, como se dice aquí, y, y esto de poder transmitir, digamos, de alguna manera esas sensaciones, ¿no? Esas vivencias. Y, a ver, hay algo muy especial que ha ido también sucediendo en todo tu proceso personal y que ahí nos vamos a meter un poquito y hasta donde vos lo permitas, por supuesto, Claro. ¿no? Que tiene que ver con justamente el encontrar esos oasis o encontrar esa vida en la nada misma. ¿Cómo a vos, de alguna manera, la fotografía o esto de emprender y de acompañar mujeres? Contame ese proceso tuyo, digamos, cómo te diste cuenta que necesitabas dar un paso más, cómo te diste cuenta que había algo más adentro tuyo para compartir, qué es lo que bullía adentro tuyo para decir, no, no, esto no me lo puedo guardar para mí, lo tengo que compartir con el resto. Pues bueno, es un regalo tu pregunta, de verdad, porque es curioso. Yo siempre me he dedicado al mundo de la automoción y siempre he sido muy viajera. Me ha gustado viajar y compartir, ¿no? Y quizás ese proceso empieza ahí, sin ser además consciente, porque a mí siempre me pasaban cosas en los viajes, ¿no? Entonces yo en ese momento a esas cosas les llamaba casualidades o anécdotas o, bueno, pues qué divertido, ¿no? Era pues hablar con la gente, alguien te contaba algo, situaciones con los compañeros de grupo que te encontrabas. Y era curioso porque cuando yo llegaba y me incorporaba a mi trabajo habitual que tenía en ese momento, mis compañeros siempre me decían, tenemos que quedar y que nos cuentes tus vacaciones, que nos cuentes tu viaje, ¿no? Y yo decía, jo, pues que los demás también nos hemos ido de vacaciones. Y decía, ya, pero es que a ti siempre te pasan cosas, ¿no? Entonces era muy curioso porque, claro, yo pensaba que eso le ocurría a todo el mundo. Entonces para mí era algo normal. Y claro, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no es normal. Te vas dando cuenta de que realmente yo hacía que esas cosas pasasen sin ser consciente de ello. Ujú. Entonces, tuve la gran suerte que viajando encontré a mujeres sobre todo, ¿no? Porque quizás también somos pues un poco más extrovertidas, más a la hora de compartir, de empatizar con las personas que tienes alrededor. Y en ese momento me di cuenta de que muchas de nosotras pensamos que solo eso nos está pasando a nosotras, que solamente nosotros tenemos esa mala suerte o que solo nosotras hemos pasado por una mala relación o que y no es verdad. Muchas de nosotras empatizamos porque hemos pasado, si no es por el mismo camino, por un camino muy similar. ¿Y qué ocurre? Que cuando te das cuenta que compartiendo tu propia experiencia puedes ayudar o acompañar, ¿no?, a otra mujer a que le sea más liviano ese camino, te das cuenta de que tienes algo que puedes aportar. Y es verdad que yo siempre he sido una persona muy ayudadora a los demás, ¿no? Siempre me ha gustado el ayudar y quizás empatizaba tanto que había ocasiones en las que ese, ese empatizar lo hacía mío y claro, desde ahí no te das cuenta que no puedes ayudar. Realmente tienes que acompañar desde fuera, ¿no? Desde esa vivencia, desde ese conocimiento. Y bueno, pues toda esa andadura que al final es un crecimiento tuyo, un trabajo tuyo interno, personal, de conocerte, de ver por dónde estás pasando, qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, cómo te encuentras, pues esto me llevó a un momento de mi vida a escuchar esa vocecita, que creo que me gustaría haceros una pregunta sobre A esto, ver. es ¿cuántas vocecitas escucháis? No sé si escucháis una, dos o escucháis varias, ¿vale? Varias, varias. Algunas escuchamos bastantes, más de dos. Claro, como un equipo de fútbol, ¿no? Entonces es realmente
hay momentos en los que no sabes si eres tú quien habla, quién escucha o de dónde viene. Entonces, cuando recolocas todo eso, es increíble, porque muchas veces decimos, quiero ser feliz, ¿no? Pero la felicidad para mí son como momentos y quizás cuando encuentras la plenitud contigo, el decir, claro que hay días malos, claro que hay días difíciles, pero cuando realmente estás pleno con lo que estás haciendo, es tan sencillo ver el que puedes continuar como ese desierto y poder florecer, que siempre hay algo bueno que tienes y que puedes agradecer. Y yo volví de un viaje a Marruecos al que me fui, estuve en ese maravilloso mar de dunas, en la inmensidad sin nadie, y regresé para decir que dejaba mis 25 años de profesión para dedicarme a lo que realmente sentía en ese momento, ¿no? Y la fotografía me ayudó porque me acompañaba. En ese momento me di cuenta que las fotografías revelaban mucho esa cara B que nunca vemos, que hoy en día con el móvil pasamos, ¿no? Esas imágenes y como que todo hay que compartir y todo va muy rápido. Pero es curioso cuando tú analizas esa foto, dónde la sacaste, en qué momento, cómo te sentías, qué te evoca esa fotografía. Da igual la técnica, ¿vale? Quiero decir, hay gente que te dice, es que yo no sé fotografía. No me importa, de hecho, no hago viajes fotográficos. Precisamente por eso, porque no me interesa la técnica. Me interesa tu interior, me interesa cómo estás tú, en qué momento te encuentras y cómo en este caso Marruecos nos evoca quizás a hacer esa introspección dentro de cada una de nosotros con otra mirada, ¿no? Entonces, escuchar esa intuición me ha costado mucho por esos miedos que te decía antes, ¿no? De, ay, Easy nos va a acompañar toda la vida, ¿vale? Si no lo sabéis, Easy va a venir con nosotros siempre, pero es mejor que te hagas amigo, que te hagas amiga de Easy, ¿no? Porque igual que del miedo, el miedo va a llegar a paralizarte en muchos casos y siempre vamos a tener miedo, porque siempre vamos a ir avanzando, nos vamos a encontrar cosas nuevas que te hacen salir de tu zona de confort y nos van a asustar. Pero cuando le llegas de compañero, que simplemente es esa alerta o esa intuición, estar ese poquito atenta y sientes que lo que estás haciendo te lleva a esa plenitud o a esa paz, ¡buah! Eso sí que te deja sin palabras. Mira, me has hecho acordar un momento que te he escuchado en algún vivo seguramente o en alguna conversación, eh, justamente manifestar esto, ¿no? ¿A cuántas de nosotras nos pasa que en nuestro interior queremos hacer algo, ¿no? Lo que sea, un viaje, tomar una decisión, cambiar de trabajo, terminar con una relación o lo que sea, lo que se te ocurra, ponerle el nombre que vos quieras. Y cuando estamos a punto de apretar ese botón, ¿no? Que nos lleva hacia otra realidad, ¿no? Hay un miedo y hay un terror, ¿no? A lo que se pueda venir, al qué dirán, a mi propio diálogo interno, ¿no? O sea, es como una vorágine. Y dijiste algo, recuerdo, muy potente porque, y que tiene que ver con este easy, porque siempre va a estar, siempre va a haber esa voz ahí que al momento en el que vos vayas a tomar la decisión, te va a estar hablando permanentemente y te va a estar hasta auto boicoteando. ¿Qué hacemos Total. con todo eso? ¿Qué hacemos, Ana? Y además, fíjate, antes hablábamos de ese equipo de fútbol, ¿no? Que tenemos ahí Sí. todas esas vocecitas, pero es súper curioso porque si no tienes bastante con las tuyas internas, tenemos el entorno. ¡Wow! El entorno. El entorno es increíble. Están los que te quieren mucho, que lo hacen por cuidarte y por quererte, obviamente, que te quieren y te cuidan tanto que no te dejan salir de tu burbuja. Y luego están los que te quieren un poquito menos porque te conocen menos, que lo hacen
desde su propio miedo, Ujú. desde sus propias creencias, desde su propia situación. Entonces, ya no tienes un equipo de fútbol, tienes dos. Entonces, Un estadio de fútbol, diría. completo. Sí, sí. Gestionar todo eso, que me decías, ¿qué hacemos con todo eso? Eh, Está súper bien escuchar, porque hay veces que eso te aporta situaciones o conocimientos que quizás no te has planteado. Pero siempre te diría que decidas lo que sientas. Una vez que tienes esa información, decide lo que sientes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, en alguna ocasión, que además lo hemos hablado, durante mucho tiempo estás pensando en hacer lo que los demás quieren para ti, en complacer eh, eso que los demás han pensado para tu vida. Entonces, con eso se supone que tú vas a ser feliz. Y bueno, yo a eso le llamo el carnet de la felicidad, que en algún momento Sí, sí, me habréis sí. oído hablar de él. Ese carnet de la felicidad que está súper bien, pero cuando tú rellenas todas esas casillas, ¿no? De estudiar, de tener una casa, de tener niños, de tener una buena pareja, un buen coche, un montón de cosas, y terminas de rellenar todo ese carnet y tú no sientes esa felicidad o esa plenitud que te decía antes, claro, llega un momento en el que te planteas muchas cosas y dices, no sé el tiempo que voy a estar aquí, pero yo no me siento bien conmigo. Al final estoy haciendo cosas que los demás quieren que haga. Y no sé si a alguien más le ha pasado, pero es, encima no me siento bien porque estoy haciendo algo que no me apetece hacer, pero lo hago para que los demás no se enfaden. Sí, 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 claro. Y es increíble cuando le das la vuelta a eso, ¿no? Cuando explicas esa parte de, oye, yo entiendo y agradezco esta parte, esta ayuda que me dais, todo esto que me habéis aportado, pero yo necesito, siento que debo hacer cosas para mí. Y cuando realmente escuchas esa vocecita que te dice, ahora sí, y sientes una paz interior increíble, a pesar de esos miedos que, insisto, siempre nos van a acompañar, sabes que estás haciendo lo correcto contigo, Claro. porque luego la vida, el camino, te traerá lo que tengas que, que trabajar en ese momento, ¿no? Pero contigo te vas a encontrar súper bien, te vas a encontrar tranquila, te vas a encontrar contenta, vas a encontrar mucha claridad, incluso en momentos en los que tienes que tomar decisiones que en otro momento sería impensable. Y cuando llegas y dices, bueno, pues si llego hasta aquí, mañana veo lo que hago, pero de momento voy a ir hasta aquí, que es hasta donde puedo llegar, porque el resto en muchas ocasiones no depende de nosotros. Incluso mientras, bueno, mientras estabas comentándolo, se me vino la palabra culpa. Eh, a ver, por ahí tengo el impulso, tengo miedo, pero me arrebata la culpa de las personas que están a mi alrededor, de que si me voy, en este caso si es un viaje o si tomo determinada decisión de dejar mi trabajo o de cambiarme de ciudad o lo que sea, viene la culpa, que eso es otra emoción de muy baja vibración. Sí. Y que claramente nos aleja de esa versión nuestra, ¿no? Que queremos tener. Em, Dijimos que lo podemos hacer igual, ¿sí? Pero la culpa hay veces que me paraliza, nos paraliza. ¿Qué hacer con la Sí. culpa? Bueno, todo esto que os estoy diciendo, que ahora visto así y con lo que he ido avanzando y trabajando a mí parece súper sencillo, ¿no? No lo es. Si alguien os dice que es fácil, no os lo creáis. Es mentira. Mienten, vilmente os están mintiendo. No es sencillo, no lo es. Pero sí es verdad que es un trabajo que tiene su recompensa,
que es un trabajo que es muy reconfortante. Y esa culpa va disminuyendo a medida que vas trabajando en ti. Porque realmente el pensar en esa culpa lo que hace es paralizarte también, dejar de seguir avanzando en tu propio trabajo, ¿no? Y es curioso cómo esa culpa te puede ayudar y decir, analizarla, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué siento esta culpa? ¿Para qué me está llegando? ¿Qué me cuenta? Y hacia quién tengo esa culpa, ¿no? ¿Desde dónde me está viniendo? Es que es como, bueno, pues son mis padres, ¿cómo les voy a hacer esto? Me siento culpable, muchas veces ese sentimiento de abandono, ¿no? O con los hijos. Yo en este caso no tengo hijos, pero como hija me pongo en otro lugar y es como, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos? ¿Cómo voy a dejar a mis padres solos? ¿Cómo voy a dejar un trabajo? ¿Cómo? Y hay muchas veces que lo que tú estás pensando no llega a ocurrir nunca. Sí, sí. Nunca. Ya. Entonces, es, yo le llamo la rueda del hámster, que si alguno los ha tenido en su casa alguna vez, se suben ahí y están en la ruleta, dale vueltas, y no llegas a ningún sitio. Entonces, esa parte de culpa, cuando realmente la analizas y eres capaz de ver que no tienes una responsabilidad para con los demás, y quiero que se entienda eso, quiero decir, no hace falta ir dando por saco a nadie en la vida, ¿vale? Pero tampoco te la deben de dar a ti. Y cuando tú sientes que no eres merecedora de esa culpa, eh, avanzas. Y avanzas con una gratificación tuya y con una recompensa hacia ti. De me estoy esforzando, quiero que esto vaya mejorando, quiero encontrarme mejor. Y ese querer hacia ti hace que esa culpa disminuya. Qué Y bonita es esa. increíble ese bienestar a nivel personal. Insisto, que el que os diga que es fácil os va a mentir, ¿vale? No es sencillo, pero sí que es verdad que trabajándolo, esto es como ir al gimnasio. Claro. Cuando uno va al gimnasio, las primeras 10 flexiones te duelen mucho, cuando llevas 10.000, pues ya no te duelen. Pues esto es igual. Sí, sí, es que es tal cual, es un ejercicio, ¿no? Eh, bueno, has dicho como varias preguntas, ¿no? Que las podemos pensar como tips, ¿no? Eh, el para qué, ¿no? La plenitud, la propia experiencia. Hay un salto, a mí me da también la idea como de un salto al vacío, ¿no? De repente, bueno, tengo todo eso, yo ya lo tengo, ponele, trabajado y ya lo tengo más o menos masticado, y bueno, y ahora, ¡fua! Me Ahora lanzo. viene el vértigo. Ahora viene la otra parte, ¿no? Ahora viene el vértigo, ahora viene lo desconocido, la incertidumbre. ¿Te ha pasado o te está pasando en este Me momento? está pasando, me está pasando. Me está pasando porque, bueno, veo por aquí que voy a saludar a Marilú, a Imtime, a de Sí. Mujeres y Diosas, que están aquí con nosotros esta tarde para darles las gracias también. Y me está pasando porque esto hace 1 año y medio, 2 años, tener esta conversación sería impensable. Sería impensable. Mi conversación hace 2 años sería, ay, no sé, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, qué miedo, es que quiero hacer esto, pero es que no puedo, es que ese hubiese sido mi diálogo. Y claro, dices, 2 años, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para qué? Tal cual. ¿Vale? Porque para mí han sido 2 años de un camino que no lo cambiaría por nada. 2 años de camino, de experiencia, de gente maravillosa con la que me he encontrado, de la que he aprendido, de que me ha acompañado, que, que ha sido brutal ese aprendizaje, ¿no? ¿Y llega el vértigo? Sí, claro que llega el vértigo. ¿Por qué? Porque no te habías parado a pensar en tu avance. Sí, Y cuando llegas a esa cima y sí, dices, sí. no lo que decías tú, ahora tengo que saltar.
Sí, claro. Sin red, además sin red. Además. Sí, sí, sí. Pero es increíble porque es una mezcla de felicidad, una mezcla de logro, de satisfacción personal, de recompensa a tu trabajo y ves florecer todo lo que has estado sembrando durante todo este tiempo, ¿no? Y de verdad que este acompañamiento de personas maravillosas que te encuentran, que en muchas ocasiones, fíjate, te voy a decir algo que te va a venir también a la mente y es que confían en ti más que tú. Ujú. Sí, sí, me resuena. ¿Vale? Que es como todo el mundo ve tu potencial, todo el mundo ve lo maravillosa que eres, todo el mundo ve esas cosas que tú no ves, Sí, porque sí. claro, no estás en el momento en el que tienes que estar. Y, y si me he dado cuenta es que todos y todas tenemos algo maravilloso dentro. Todos. Todos tenemos un potencial, todos podemos darle a ese botón de crecer. Insisto en que no es sencillo y que ahí viene el miedito otra vez que nos va a acompañar a darle al botón con el qué pasará, ¿no? Sí, sí, sí. Pero probarlo, porque no sabemos lo que hay al otro lado. Y hay veces que es tan bonito, tan reconfortante, que es como estar en el desierto. Entonces, ir una vez, otra vez y otra vez y darle al botón y sentirte bien y sentirte llena es increíble. El que haya gente que confíe en ti para venirse de viaje, el que seas capaz de acompañar a esas mujeres de que dejen su miedo al lado y que se decidan a viajar a un país en el que su entorno lo primero que hacen es llamarla loca porque te vas a ir tú sola. Entonces, de verdad que no tiene precio. Darle a ese botón es brutal. Siempre decimos, ¿no? Que esto se extrapola, digamos, a cualquier situación de nuestra vida, ¿no? En este caso en particular, Ana acompañando a mujeres, ¿no? A través de la fotografía, agradecemos ahí unos cuantos amigos también que se están sumando, a Emma, gran amigo también, a Emanuel. eh, y, y la verdad que todo esto que venís relatando y me consta, digamos, de estar viviéndolo vos en primera persona, ¿no? Todas esas sensaciones, todas estas cuestiones muy profundas y que me consta también de que cuando te conocí eras una persona y hoy con la que estoy hablando es otra Ana totalmente diferente, ¿no? Eh, pero me gustaría incluso indagar un poco más, porque mirá si hay lugares en el mundo, pero hay algo recurrente tuyo con este país. A ver, que podríamos pensar, digamos, dejemos volar la imaginación y podríamos pensar en otra vida pasada que Ana haya vivido en Marruecos, allí en el desierto, vaya a saber en qué lugar, o la simple imaginación, ¿no? Que me, o el o la curiosidad, o esto de querer experimentar, digamos, ese lugar. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué Marruecos? Bueno, yo creo que se juntan varias cosas. Y primero porque quizás sin saberlo, como te comentaba al principio, ¿no? Esa parte inconsciente de me voy de viaje porque soy rebelde y el mundo me ha hecho así. Y entonces me fui de viaje y acabé en Marruecos en un viaje fotográfico que, bueno, luego ni fotográfico ni nada, pero a mí en ese viaje algo de mí se despertó. Yo continué, como te decía antes, trabajando en el trabajo que yo tenía, pero había algo que dentro de mí me decía como que tenía que volver, ¿no? Y ahí es donde se reforzó quizás esa decisión de que tenía que ser allí. Y quizás se reforzó porque, fíjate, mañana vamos a tener un directo para hacer la presentación del viaje, cómo lo hacemos y todo este tipo de cosas. Y es muy curioso, Mónica, porque en una de las publicaciones de Facebook eh, hay una cantidad de comentarios de gente que no ha estado allí, de gente que no lo conoce,
que, bueno, no lo voy a repetir porque me resultaría increíble poder sacar eso, hablar de ese país así, yo que lo conozco, desde dentro, ¿no? Es increíble cómo esos juicios, esos prejuicios que muchas veces además, lo voy a comparar a nivel nuestro, a nivel personal, nos tratamos así, Ujú. nos hablamos así de mal. Entonces creo que la segunda clave es esa, ¿no? Cómo alguien que no te conoce, en este caso a ti como persona o a Marruecos como país, alguien con quien no ha compartido nada, alguien que no te ha visitado, alguien que desconoce tu historia o ha tratado a la gente allí, puede contar esa cantidad de cosas tan increíbles. Entonces, creo que ahí se juntaba una parte mía personal de esa rebeldía Ujú. y un poco de abogado de pleitos pobres, de, de me parece muy injusto, ¿no? Claro. De verdad que yo puedo entender que todo el mundo es libre, todo el mundo puede expresar su opinión, su condición, y para eso, gracias a Dios, estamos aquí, existen las redes. Creo que eso siempre se puede hacer desde el respeto, desde la comprensión, pero creo que por lo menos desde la experiencia o desde el conocimiento, ¿no? Hablar por hablar, juzgar sobre todo, dañar de esa manera. Me da igual a una persona, a un país, eh, gratuitamente, sin ser capaz de ser conscientes nosotros de cómo nos estamos hablando, cómo estamos hablando a ese país, a esas personas, Sí, sí, sí. porque desconocemos totalmente cuál ha sido su camino, cuál ha sido su vida, cuáles son sus necesidades. Eh, Muchas veces me gustaría ¿no? darle esa vuelta a esa persona y decirle, ¿qué te parecería a ti si yo te dijera todo esto desde el desconocimiento hacia ti que puedo tener, ¿no? Y creo que ahí es donde se unieron esas dos partes, porque la tercera es que a mí ese país me recuerda mucho a cuando yo era pequeña, ¿no? A esa conexión familiar, a esa unión, a valores que hoy en día estamos perdiendo, a esa calidad de tomarte un café sin estar pendiente del móvil, si no te llamo no pasa nada. Eh, Ahí dicen que la prisa mata. Sí, Entonces, sí. es, es literal. ¿Cuánta gente sale al sol a sentarse a contemplar la tarde? Aquí esto sería impensable. Entonces, a mí todas esas cosas me hacen reflexionar mucho sobre qué tipo de vida llevamos, qué tipo de vida buscamos y sobre todo qué tipo de vida transmitimos a los demás, ¿no? Wow. Vos sabés que me haces correr, te lo digo literal, un escalofrío por el cuerpo porque estoy leyendo aquí el título de nuevo de nuestra charla y dice lo que el desierto me mostró sin palabras y la verdad que estoy realmente conmovida porque todo lo en definitiva, lo que estás contando, el objetivo aquí de estas charlas, de esta charla en particular, es justamente animarlas a todas estas mujeres que nos están viendo, que se han conectado, que van a ver después esta grabación, en que no hay nadie, y que por más de los, por más, o más allá de los juicios, pero no hay nadie que te vaya a hacer algo que vos no quieras hacer. O sea, cuando nosotros tomamos conciencia de que nosotros estamos permitiendo, que nosotros estamos dándole espacio a pensamientos, a personas, a juicios, etcétera, etcétera, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que en el momento que nosotros tomamos conciencia de eso, algo definitivamente cambia. Cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de ver la vida, cambia nuestra forma también de relacionarnos con los demás. Entonces, el objetivo en definitiva de esta charla, de todo lo que estás contando, de todo lo que estás transmitiendo, tiene que ver con eso, con animarse, con a decir,
con decirse basta, ya esta historia ya me la conozco, ¿no? El otro día también hablábamos de esta cuestión de que estas situaciones que me hacen hacer plancha, que son las situaciones cómodas, ¿no? Esto también es una elección. Yo elijo seguir haciendo esta plancha, digamos, decido seguir haciendo esto que está dentro, digamos, de mi zona confortable o realmente me lanzo, ¿no?, al abismo y empiezo a percibir que, primero, que no era ni cerca de lo que tenía pensado, que yo me había armado un escenario, ¿no?, que generalmente es catastrófico, pero que a la vez es aún hasta más rico de lo que yo imaginaba que podía llegar a vivir, ¿no? Entonces, wow, vos decís, cuando sos, digamos, ya como protagonista de esa historia, vos querés más. ¿Qué quiere Total. más Ana? ¿Qué más quiere Ana? Yo quiero saber. Mira, antes de contarte qué más quiere Ana, te voy a decir dos cosas a lo que acabas de decir. Sí, Está súper bien si decides quedarte en no hacer nada. ya, Esa decisión es tuya y está súper bien. Pero, por favor, no entres en la queja. Porque realmente no solo no estás haciendo nada, sino que te estás perjudicando a ti sola porque te vas a sentir peor, va a aparecer la sí, culpa y un montón de cosas más. Entonces, decidas lo que decidas, por lo menos sí, no sí, te sí, sientas culpable. sí, ¿Vale? no te descargues en redes sociales, que es un poco lo que estabas diciendo vos, ¿no? Exacto, quiero Estos decir, haters que te critican, ¿no? está genial. Y algo que a lo que has dicho, que además también hay un amigo mío que lo dice mucho en sus espectáculos y tal, que es eso, ¿no? Hay algo que nadie te va a poder quitar y es tu palabra, tu última decisión, tu voz, nadie te la puede quitar. Nadie va a hacerte ni te va a obligar a hacer algo que no quieres hacer. Eso es lo más bonito que tenemos y que en ocasiones dejamos, porque no quieres, pero dejamos que eso ocurra. Cuando recuperas tu voz, cuando decides decir hasta aquí y que tu voz se oiga y que tu voz tenga ese sentido y tenga esa fuerza y esa capacidad de transmitir lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás deseando, eres imparable. Eres imparable. Porque realmente eh, eres tú, es tu esencia, es tu luz. Y eso, hay veces que hay que rascar ahí un poquito, pero todas la tenemos dentro. Aquí Alguien me sí, decía en uno de mis primeros viajes que sí. era un diamante en bruto y que no, que me tenían que pulir. No sé si me habrán pulido o no, pero desde luego me siento súper afortunada y súper orgullosa de haber dado el paso, de darle a ese botón y de que mi voz realmente y lo que siento lo pueda transmitir y compartir con personas, bueno, pues por ejemplo Mercedes, que está por aquí ahora, que viajó conmigo y Esta es mi bueno, chica, es esta es mi increíble. chica ha puesto, vamos a decir lo que ha puesto. Esta es mi chica, claro, claro que sí, claro que sí. Ella Este, es muy grande, ese viaje fue súper bonito. muy bien. Y contestando un poco lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué quiere Ana? Seguir creciendo, seguir creciendo, seguir aprendiendo de mujeres tan maravillosas pues como Mercedes, Raquel, Manoli, Ana, gente que me enseña en cada viaje, que puedo compartir con ellas, que ocurren cosas maravillosas en esos entornos. Eh, Disfrutar del regalo que la vida me ha dado, de la oportunidad que me brinda, de, de poder mostrar un país desde el corazón y desde otra mirada, a través de la cámara, ¿no? Antes decías el objetivo, el nombre realmente está pensado con ese objetivo, no solo con el de la cámara, ¿no? Sino con ese objetivo personal que cada una tenemos y cómo realmente puedes llegar a cumplir tu objetivo, puedes llegar a cumplir tus metas. Y cuando ves esas fotos de
hace años. Yo ahora veo fotos del viaje con Mercedes o del viaje que hemos tenido ahora en febrero. ¡Wow! Vienen tantas cosas, tantas emociones, tantas sensaciones tan gratificantes que quiero más, quiero más, Claro, quiero claro, más. innegable. Y que realmente es esto, ¿no? Es como encontrar la llave mágica, ¿no? La llave que abre la puerta del amor propio, la puerta de esa voz que empieza cada vez a escucharse más fuerte, ¿no? Que es esa voz de la intuición, esa voz que viene realmente de adentro y que no falla y que no te va a defraudar y que no se equivoca fundamentalmente. Lo que pasa es que nos han hecho creer otra cosa, nos han hecho creer que no, que sos una loca, que que a esta altura de tu vida, que vas a ir a hacer a un país con otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Llévalo, siempre lo decimos, llévalo a cualquier situación de la vida, ¿no? Entonces, está bueno, sí, escuchar, pero también está bueno bajarle, digamos, el volumen a ese diálogo interno y a ese diálogo del entorno y empezar a levantar esa voz que viene de adentro, ¿no? Y que como Ana sabe y muy bien, y que cada vez la escucho yo sinceramente te digo que cada vez te estoy La escuchas escuchando más. y te estoy escuchando a vos realmente, Ana, pero la Ana verdadera y no ese personaje, porque a ver, convengamos que todas y todos, ¿no? En este mundo estamos atrás de una máscara, atrás de un personaje que claramente hemos construido, hemos esculpido para llegar hasta el día de hoy. No con ánimo de renegar, eso también lo aclaramos, por supuesto, porque todo eso nos hizo llegar hasta este Exacto, momento, pero sí, sí eso es. integrarlo, incorporarlo, ¿no? Y decir, qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero? Ese ser con mayúscula, ¿no? No lo que quiero hacer, sino qué es lo que quiero ser, ¿no? O para qué lo quiero. Y ahí viene el tema Exacto. también, el famoso propósito. ¿Para qué quiero ser? Es que ¿No? ese para qué es al final lo que dices, ¿no? Esa máscara cuando te la quitas y realmente eres así, eres un ser vulnerable. Gente que hay aquí que me conoce, yo soy súper llorona. Tengo que decir que ahora lloro menos, pero sigo haciéndolo. Pero es que me da igual. Es que realmente lloro porque me emociono, lloro porque lo siento, lloro porque lo comparto. Y también lloro de pena. Eh, exacto, ¿no? Nos dicen aquí el ser desde el ser. Sí, es que somos así. Tenemos nuestros días buenos, nuestros días grises, nuestros días con sol, días con lluvia. Y todos tienen su lado bueno. De ponerte ese chubasquero o esas gotas de agua para correr por los charcos. Y eso no quiere decir que un día lluvioso sea feo. Encontrar esa parte de poder seguir caminando, ¿no? De ser esa luz o esa voz de muchas personas o de muchas mujeres, en mi caso, en la que quizás no han encontrado todavía esa fuerza para darle al botón y que encuentren ese espacio seguro, que además de viajar, conocer una cultura, de poderlo ver desde otro lado, desde su propio lado, desde su propia visión, sin que nadie interfiera en lo que realmente sienten, eh, creo que qué mejor propósito, ¿no? El poder dar voz y poder dar luz y poder dar ese espacio para poderlo compartir. Creo que es increíble. Me siento súper afortunada, la verdad es que sí. Sin dudas, ¿no? Y eh, vos me has dado como la vía libre, ¿no? Para preguntar. Claro, Porque sé que también atrás de todo este gran proceso tuyo personal, que es del que estamos hablando en este momento, ¿no? Y el que estamos compartiendo, también hay una, una idea muy potente que viene como envolviéndote. ay, no vale esto. ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí, bueno, Eh, no pasa nada. Además, mira, a lo mejor es algo que se queda aquí, que también me da esa fuerza, ¿no? claro, Para encontrar también la manera de recolocar, ¿no? De enfocar.
ese camino. Entiendo que te refieres a esta parte. Y les ¡Ay, contamos, qué mala a ver, eres! no, no, bueno, pero es que realmente lo vamos a intencionar. Ya veremos en qué momento, Sí, cuándo, ¿no? sé Pero que está bueno es porque algo que va a llegar, porque lo estamos siento. hablando espera, ¿para qué estamos? Vamos a contextualizar porque la gente no sabe de Se lo lo que vamos a estamos. contar, se lo vamos a contar. Bueno, Ana ha cuenta, te doy pensado, el Ana ha placer. pensado ya, ha pensado ya hace un tiempo y viene también haciendo sus notas, ¿no? Y escribiendo y sintiendo que esto también no debe quedar solamente en el compartir un viaje, que está genial, que está buenísimo, compartir vivencias, sino ir un paso más allá, digamos, que emularlo desde la escritura, desde un mensaje que llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Música de suspenso, dice Emma, sí, más o menos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con trascender, ¿no? Que es tan bonito, que ya sabemos que nada de lo que tenemos puesto, nada de lo que tengamos, nos lo vamos a llevar. Y el poder dejar, digamos, una pequeña cuota o una arenita o ser ese granito de arena y emulando al desierto, ese granito de arena en el desierto, ¿no? Y que le sirva para muchas personas más, eh, yo te animo desde aquí a que puedas hacer, dar ese paso y que puedas escribir ya veremos qué de todo eso, novela, crónica, bitácora, lo que sea, no importa, pensamientos, reflexiones, poemas, no lo sé, pero es súper interesante porque esa es otra también herramienta muy bonita como para poder compartir, ¿no? Bueno, sí, es algo que es verdad que muy poca gente sabía, pero sí es algo que me ocurrió hace un año más o menos. Y es que, bueno, yo no he sido nunca una persona de escribir y, bueno, pues al regreso de uno de los viajes, pues sentí esa necesidad de escribir, además en momentos compulsivamente sin tener mucho sentido. Curiosamente, además, con un vocabulario o unas palabras que para mí eran totalmente nuevas porque no me identificaba con ellas. Y de ahí surgió un poco la idea de poder plasmar todo eso, como bien dices, no sé si serán poesías, textos, reflexiones o qué, acompañarlas también con las fotos, porque hay algunas que es como cuando tú estás escribiendo, estás aterrizando quizás todo lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y, y viene también un poco enlazado a lo que te decía, hay días grises que son bonitos y días grises que son menos bonitos, pero están ahí, están escritos y son parte de mí, son parte de lo que he ido viviendo, son parte de este sueño que hoy estoy compartiendo con mujeres estupendas, es parte de ese camino tan bonito que en muchas ocasiones también ha tenido sus días duros y sus piedras en el camino, pero también orgullosa y feliz de haberme levantado y haber seguido confiando en mí y seguir caminando, ¿no? Y hoy, bueno, pues tengo más sueños, no sé cuándo llegarán, no les pongo meta, pero están ahí y llegarán justo en el momento en el que sea, como dicen allí, Maktub, que es cuando tenga que ser será, y si es para ti será, y está escrito. Y sé que es algo que siento. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo...? No lo sé, pero sí que es algo que siento. Escrito está, ahora solamente hace falta darle forma y, y colocarlo. Y bueno, pues disfrutando sobre todo del camino, que quizás tú que me conoces hace tiempo, estas palabras hace 2, 3 años era impensable que salieran de mí. Disfrutar del camino, ¿no? De no sé qué va a pasar mañana, pero da igual. Voy a disfrutar hoy, ahora, con gente que está aquí con nosotros compartiendo contigo y quién sabe cuándo veamos esto dentro de un año, dentro de dos. Las redes tienen una parte buena. El otro día Sí, repasando, ¿no? Lo que decías al principio, eh,
es curioso cómo verte, cómo te comunicas, cómo te expresas, se nos olvida, es algo que subimos y las redes se quedan ahí. Cuando tiras de ese hilo y te ves, wow, qué camino tan bonito que hemos recorrido, qué bueno verte del otro lado y agradecer sobre todo que has llegado a ver, ¿no? Esa montaña que le veías tan alta y ahora ver que estás en la cima y poder ver y disfrutar ese paisaje que has ido construyendo por el camino. Y creo que es maravilloso. Bonito. De hecho, también, bueno, el hecho como decías vos, ¿no? De tener esa posibilidad de conocer a gente en ese proceso, en ese camino, ¿no? Que te va enriqueciendo, que va, bueno, poniendo justamente también esa como ingrediente, ¿no? A esa receta propia tuya, ¿no? Que vas como elaborando. Así que en ese sentido, a mí me gustaría, y ya también para ir cerrando, este vivo que me ha encantado, Ana, es súper potente, súper rico, y emulando también el título, digamos, de este proyecto que es Mujeres que Inspiran, ¿qué te gustaría decirle a esa mujer que todavía no se anima? Uf, tendría una lista súper larga, pero te lo voy a resumir. Si digo la lista sería muy larga porque en esa lista aparecen los miedos, aparecen las creencias, aparece el entorno, aparecen un montón de cosas. Pero realmente creo que para, para hacer honor al título que le has puesto, les diría que escuchasen su silencio, ¿no? Que escuchasen esa vocecita que seguro que ahora susurra nada más, que es como ese viento del desierto, esa brisa que te llega y no, ahora mismo no eres capaz de sentir, pero está ahí y como comenzaba al principio, ¿no? Como mis lágrimas en mis mejillas, sin tener un momento o un motivo en concreto, notar que esa brisa te está transmitiendo cosas, no necesitas una voz, necesitas escucharte a ti, ¿no? Entonces, qué mejor que en silencio que empieces a escuchar esa vocecita que se convertirá en megáfono sin ninguna duda y te va a dar fuerzas a que salgas, ¿no? A que brilles y que nos acompañes, porque seguro que hay miles de mujeres que inspiran, que no conocemos y que deberían de estar aquí porque seguro que su historia es tan bonita que merece la pena ser escuchada, seguro. Te puedo asegurar que no podría agregar una palabra más a todo lo hermoso que has dicho. Ahí Emanuel nos está sugiriendo ahí a Yupanqui, que es un autor argentino, también de mucha poesía, maravilloso. De viaje Bilú dice ser referente de una misma también. Bueno, agradecemos un montón a todas las personas que se han sumado a este vivo, a este directo, a todos esos corazoncitos que ya sabemos que nos hacen tan bien. Pero más allá de Lo eso, lo sentimos aquí sentiste con... así, claro, claro. Y quería destacar también esta posibilidad que nos dan las redes sociales, que nos da la virtualidad de poder estar conectadas a miles de kilómetros de distancia. Ana está en España, yo estoy en Argentina y pronto, quién sabe, ¿Quién sabe? nos volveremos a encontrar, Ana. Pero bueno, agradecerte de nuevo todo esto hermoso que has transmitido, que sin ninguna duda a muchísimas de las que han estado aquí presentes y de las que van a escuchar, les va a servir para apretar ese botón. Y cuando digo apretar ese botón, escuchen todo porque se van a dar cuenta a qué nos estamos refiriendo. Y nada, y abrazarte virtualmente siempre para mí es un placer compartir una charla con vos, Ana. El otro día, ya hace un tiempo, estuvimos, les decimos a la gente, 3 horas de charla y podríamos haber seguido otras tantas. Y así que para compartir con Ana todo el tiempo. Contanos ahí brevemente, para ya así terminar, qué es lo que se viene en Marruecos. Sé que tenés fechas ahora, tenés algunas durante el año. Bueno, contadme un poquitito sobre eso. Pues bueno, agradecerte siempre, sobre todo este espacio.
antes de despedirme como bien y como te mereces, sí que quería darte las gracias por este espacio, por darle también voz a mi proyecto. Nos vamos ahora el 26 de abril hasta el 3 de mayo. Tenemos grupo para el 10 de mayo, para julio, para septiembre. Hay un montón de fechas. Mañana a las 8 también tenemos la presentación en directo de qué es Objetivo Revelarte, quién es Ana. Aunque hoy me habéis conocido mucho, Bastante, mucho. Eh, bastante. pero bueno, hablamos más del viaje, de nuestra ruta, cómo lo hacemos. Contamos que no somos una agencia de viajes y por qué nos diferenciamos de ello. Y sobre todo porque, bueno, en estos viajes siempre acompaño, ¿no? a mis viajeras, a esas mujeres que se atreven a dar a ese botón, a darle esa patada a los miedos y a partir de ahí, bueno, pues disfrutar de cosas que, sobre todo porque cuando vas con alguien que conoce el país, que al final somos un referente, que hemos vivido muchas experiencias allí, ese espacio seguro ayuda muchísimo a que realmente te sientas mucho más cómoda. Así que bueno, invito a todas las mujeres, a todas las personas que veáis el replay de la grabación, que bueno, en el link de la bio de Objetivo Revelarte está la invitación por si os queréis inscribir. Y ahora sí, Mónica, mil gracias. Esto siempre es un regalo. 3 horas se nos hacen cortas, imagínate una. Súper agradecida. Como siempre, es que no hay palabras para darte pues ese abrazo, tanto amor con lo que haces las cosas, desde el cariño siempre. Y hay muchas veces que cuando esto lo ves parece como que está programado, pero es verdad que hay gente que aunque esté a miles de kilómetros, la sientes aquí cerca Total. y bueno, pues al final ese jardín que decía antes, ¿no? Como ocurría en el desierto para terminar la comparativa, ese verde, ese agua, esa arena, hace que esto sea un paisaje maravilloso y que podamos compartirlo siempre desde el silencio que llevamos y poder dar voz a todas esas personas que, gracias a lo que haces, puedes compartir con ellas. Así que de verdad que un regalo como siempre y un placer para lo que necesites. Gracias, Ana, bella, te deseo lo mejor y abrazamos a toda la gente que se ha sumado y que va a ver esto en el replay. Gracias, gracias por estar allí. Gracias totales. Que A estén ti muy bien. siempre. Está Un bonita. abrazo a todos. Gracias. Gracias por estar y acompañarnos. Adiós. Adiós.